Buenas noches, amados y amadas del Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a este estudio bíblico titulado Persona, Origen, Obra y Fin de Satanás. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio de una vez para que el tiempo nos dé. Así que, como siempre, vamos a pedirle a nuestra hermana Sailín que nos dirija en oración para dar inicio a este estudio, si es tan amable. Amén. Dios le bendiga a todos. Le damos la bienvenida primeramente al Padre que nos tiene aquí. Le damos la bienvenida al Hijo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, por este día. Te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu maligno que quiera interponerse en esta enseñanza de hoy sea retenido, sea mandado a la prisión de oscuridad en el nombre de Jesús. Que utilices a nuestro pastor no solamente para enseñarnos, sino para orientarnos, para guiarnos en este camino. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que están presentes. Te pido que si falta alguno que tenga el chance de poder entrar, para que sea su mente aclarada, para que sea en el nombre de Jesús pueda aprender junto con nosotros. Gracias, Señor, por este día. Y te pido también, Señor, que ningún espíritu pueda interponerse en esta enseñanza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Amén. Muchísimas gracias. Bien, como siempre, vamos a pasar la lista. Cuando usted escuche su nombre, usted me levanta su mano. Bien. Carolina Odette. Bien. Juana Suero. Bien. Charo Milei. Bien. Crucelina Castillo. Bien. Daniel Encarnación. Bien. Dajibel Rodríguez. Se ha detectado a alguien en tu cámara lateral del apartamento. Johnny Burgos. Johnny Burgos está. Leandra López. Leandra López. Lucy Cordero. Marielis Montero. Miguel Ángel López. Rachel Reyes. Sailín Suero. Débora Victoria. Hermano José. Bien. Ya los que levantaron la mano la pueden bajar. Bien. Creo que no me faltó nadie más. Amén. Vamos a dar inicio a
al estudio que nos ocupa en el día de hoy. Amado, es muy importante que preste atención. Es muy importante que no se dejen distraer. El tema de hoy es escatológico, es de escatología. Pastor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos del porvenir de la Biblia, los acontecimientos del futuro. Y por ser acontecimientos que no han pasado aún, se necesita mucha concentración para que usted pueda entender lo que el Espíritu le quiere enseñar en esta noche. Bendito el nombre de Jesús. No se distraiga con nada ni con nadie. No se deje robar la comunión. Concéntrese, abra el oído para que no le roben la semilla. Bien. Capítulo 6. Es el último capítulo. El dragón derrotado. A lo largo de este estudio hemos visto el origen de Satanás. ¿Dónde se originó? ¿De dónde salió? ¿Quién era? Aleluya. ¿Cómo obtuvo el control del mundo? Y su obra a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento hasta Cristo, hasta los apóstoles. Hemos visto cómo actúa, cómo se mueve, cómo engaña. Aleluya. Hoy seguimos analizando ahora su caída, su final. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo primero que vamos a analizar dentro de este estudio es guerra en el cielo. Y quiero que para analizar esta guerra en el cielo, me lean alguien que lea claro, que no se coma los signos de puntuación, que lea claro y entendible. Apocalipsis, capítulo 12, del verso 7 al 9. Léalo, hermano Daniel. Dios le bendiga, pastor. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Amén. Bien, muy bien. Un segundito. Bien. Guerra en el cielo. La batalla del dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Como bien leía nuestro hermano Daniel, Apocalipsis capítulo 12, verso 7, habla de que de una batalla en el cielo. Y habla de que en esa batalla los actores de la misma fueron Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Amado, esto hay que entenderlo. Hay muchas personas que hablan de Apocalipsis capítulo 12 como la batalla final. Hay muchos que entienden que en esta batalla es donde Satanás es vencido y pierde la batalla. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesús. Y hay quienes asocian esta batalla celestial con esa batalla cósmica en la que Satanás fue arrojado a la tierra. Y no es así, amado que me ves, amado que me escuchas. Antes de esta batalla, hubo una batalla que la Biblia no registra. Usted no la va a encontrar en la Biblia. La Biblia no la registra, mas la ciencia sí la registra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿A qué batalla nos referimos? A la batalla antes de la fundación del mundo, cuando Satanás fue echado fuera de la presencia de ¿quién? Del Padre. La ciencia registra que una gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang, donde a partir de esa explosión comenzó a ser creada la vida. Amado, hay pruebas fehacientes de esto. Los científicos hablan de esta explosión. Ha habido muchas conjeturas en cuanto a eso. Muchos dicen que cómo es posible que de una explosión surja la vida. Pero es que como no había ser humano ahí, como ningún ser humano vio lo que provocó esa explosión, mucha gente no sabe cómo explicar eso. Al igual que la Biblia dice en Hebreos 11, que por fe creemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y por qué? Por fe. Porque usted y yo no estábamos ahí. Usted y yo no vimos cuando Dios creaba todo. Y para poder creer eso, donde usted y yo no lo vimos, se necesita que la fe.
de igual manera, para usted creer que el Big Bang existió, porque sí existió, y que hubo una explosión, usted necesita ¿qué? Fe. ¿Por qué necesita fe? Porque tampoco usted estaba ahí en esa explosión. Amado, en esa explosión se libró la primera batalla, la primera guerra espiritual. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus ángeles caídos. En esa batalla que se libró, aleluya, para sacar a Satanás del reino de los cielos, el Señor Jesús hizo una manifestación de un poder impresionante para con ese poder, que fue como una especie de una explosión, arrojar al diablo de la posición en la que estaba. Luego que es arrojado de la posición, posterior a eso, está la tierra desordenada y vacía, y comienza aquí en el Señor a ordenarlo todo y a crearlo todo. Y ahí es donde dice la ciencia que después de esa explosión, que después de ese Big Bang, vino que la vida, vino la creación de la galaxia, vino la creación de todo. Después de esa guerra, después de esa victoria, Cristo comenzó a crear y a organizar todo según lo relata Génesis. Muchos dirán, esas son experiencias suyas, varón. Eso no está en la Biblia. Vuelvo y repito. Hay cosas que no están en la Biblia, que para creerlas tiene que ser por fe. Ahora usted quiere saber si lo que estamos enseñando es verdad o es mentira. En ayuno y en oración, usted dobla su rodilla, no con predisposición, sino como alguien que quiere aprender. Porque si usted va con una idea preconcebida, si usted va a preguntarle al Señor como que eso no es así, usted tiene la respuesta, déjeme decirle que no le van a responder. Hay cosas que usted necesita desaprender para aprender. En esa batalla arrojaron a Satanás del santo monte de Dios, a donde lo habían puesto. Aleluya. La batalla que vemos aquí en Apocalipsis no es esa primera batalla. La batalla que vemos aquí en Apocalipsis es la segunda batalla. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuál batalla? La batalla, y lo vamos a ver, que fue profetizada en Génesis capítulo 3. Esa batalla donde la serpiente heriría a Jesús en el calcañar y Jesús le aplastaría la cabeza. Si usted se va conmigo, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 12, para que usted entienda qué es lo que está diciendo aquí, dice la Biblia lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, ato el hombre fuerte en todo aquel que nos ve y nos escucha. Todo espíritu que quiera robarse la semilla, lo atamos, lo inhabilitamos, declaramos su obra nula e inoperante y proclamamos que tu palabra cae en buena tierra y lleva fruto a 100 por 1. Oiga bien, teólogos del mañana, pastores del mañana, Apocalipsis capítulo 12, verso 1, dice así.
Y una gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De quién está hablando aquí Juan en la visión que él ve? Señor, la mujer es la nación de Israel, la nación judía. Está vestida de sol, por lo que quiere decir es que tiene la autoridad de Cristo, porque en la Biblia el sol representa a quién, el Señor Jesús. Y cuando habla de que está vestida del sol, está diciendo que está revestida de quién, de la autoridad de Jesucristo, de la cobertura de Jesucristo. Dice, y la luna debajo de sus pies. Aquí la luna es símbolo de Satanás. La luna es símbolo de qué? De las tinieblas. Y dice que está por debajo de sus pies. Está diciendo que Satanás está por debajo de esta nación que está revestida de quién? De la cobertura y la autoridad del Señor Jesús. Dice, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Se está refiriendo aquí a 12 reyes, los 12 apóstoles. Dice, y estando encinta, grita con dolores de parto angustiada. ¿Quién? La mujer, la nación. Usted recuerda que hablábamos ayer en la clase de lo que representa la mujer. Y la mujer aquí es símbolo de esa nación. ¿De quién? De la Jerusalén terrenal. Esa mujer está encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Aleluya. Verso 3. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón estaba en pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para que devorara a su hijo cuando ella diera a luz. Amado, Dios no creó un dragón. Hay quienes creen que Satanás es el dragón. Satanás no es el dragón. El dragón tiene 2 connotaciones y hay que entenderla. Una connotación es espiritual y otra connotación es terrenal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a ver en el transcurso de qué? Del estudio. El dragón está compuesto espiritualmente hablando de qué? De los 7 reyes espirituales más poderosos que gobiernan el reino de las tinieblas. Entre ellos, Satanás es uno de ellos. Lucifer es otro de ellos. Y lo vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando el estudio. Vamos a ver más ahorita cómo Apocalipsis capítulo 17 muestra la estructura de este poder espiritual desplegado o organizado en la tierra. Señores, hay gente que no entiende que nada acontece en el mundo
si primero no pasa en el mundo espiritual. Y el mundo, Satanás lo moldea acorde a cómo está en el mundo espiritual. Hay gente que no entiende que en el mar hay un reino y el mar, ese reino es espiritual. Usted nada a las profundidades del mar con el barco, con el submarino que alcance grandes profundidades, usted no va a ver nada, usted no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no es un mundo concreto, es un mundo invisible, es un mundo espiritual. Ese mundo espiritual que hay en el mar hay mucha gente que yo sé que no me van a entender. Esto va para el que entienda. Ese mundo espiritual que yace en el mar tiene la figura de un país en el mundo. Usted va a ese mundo espiritual en el mar y usted se va a quedar sorprendido. Usted dirá, ¿cómo? Pero este mundo aquí abajo se parece a uno que hay en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ciudad, al igual que esa ciudad en el fondo del mar, que tienen las mismas características, los mismos rasgos. Usted va al mundo marino y usted va a encontrar en el mundo marino que hay una estatua. Y esa estatua es la misma estatua que hay en New York. Esa estatua que hay en New York le llaman la estatua de la libertad. Y esa estatua, los estudiosos y quien la hizo, sabe que esa estatua es en honor a quién, a Lucifer. Todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero se sabe que esa estatua que está en Nueva York, la que llaman la estatua de la libertad, quien está ahí que parece una mujer, es Lucifer. Es Lucifer. Ahora, cuando usted va al fondo del mar, a esa ciudad que está allá, usted va a encontrar que la ciudad se parece mucho a New York y usted va a encontrar esa misma estatua en honor a Lucifer, que el Señor lo reprenda, allá en el fondo del mar. Y no por nada a New York le llaman la gran manzana, que tiene que ver con lo que mucha gente cree que la manzana que Eva se comió, todo eso viene de ahí, todo eso es un simbolismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque la gente no entiende el mundo espiritual, no entiende las cosas espirituales y cree que son literales. Señores, hay gente que dice que no todo es espiritual. Hay algunas cosas dentro de este mundo que no son espirituales, son naturales. Pero entienda esto. Vivimos en un mundo gobernado por entes espirituales. Porque hasta nuestro cuerpo es gobernado por un espíritu o un alma, y ambos son abstractos, ambos son invisibles, ambos son inmateriales. Todo, amado, lo que pasa aquí en la tierra no se decide aquí en la tierra. Todo lo que pasa en la tierra primero se decide ¿dónde? En el mundo espiritual.
Y de la misma manera que Satanás está organizado en el mundo espiritual, de esa misma manera organiza su reino, donde aquí en la tierra, de la misma manera. Bendito el nombre del Señor Jesús. Satanás, el dragón, la composición de estos espíritus, quiero que me entiendan, están esperando que Jesús nazca. ¿Dónde? En esa mujer que está vestida de sol, esa ciudad que tiene la cobertura del sol, la cobertura de Jesucristo. ¿Para qué están esperando que nazca Jesús? Dice la Biblia, para devorarlo. Dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días, aproximadamente unos 3 años y medio. Y aquí es donde dice, y después que la mujer da a luz, y después que el hijo muere, que el hijo es arrebatado para el cielo, para Dios y para su trono, el verso 7 dice, después de eso, ¿qué pasa? Se produjo una gran batalla en el cielo. Escuché, y dice, ¿dónde se produjo la gran batalla? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde fue que dice? En el cielo. En el cielo. Entonces, si la batalla fue en el cielo, no era terrenal. Era una batalla espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Y dice Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta batalla, amado, le cortan a Satanás todo su ministro, le cortan el agua y la luz. En esta segunda batalla, a Satanás y su imperio lo degradan. Ahora dice la Biblia que la batalla fue en el cielo, que la batalla fue con Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Y el dragón, usted ve que dice, fue arrojado a donde, a la tierra. Pero no solo el dragón, fue arrojado ¿quién? El diablo y Satanás, que es lo mismo, griego y hebreo, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua, que es el mismo diablo, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Entonces entienda, iglesia que me ve, iglesia que me escucha, que la batalla de la cual se está hablando es una batalla espiritual. Esa batalla se produjo después de que, después de la muerte y resurrección de quién? De Jesucristo. En esa batalla donde la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás fue arrojado a la tierra,
ahí se cumplió la profecía de Génesis, capítulo 3. Right? El dragón y sus 6 cabezas, sus 7 cabezas y los cuernos con corona. ¿Usted lo ve ahí? En esa batalla, amado que me ve, amado que me escucha, usted ve que esa bestia que está ahí, usted puede verla en la imagen, tiene una herida en medio de la cabeza. ¿Puede ver la herida? ¿Verla ahí? En medio, ¿verla ahí? Una herida. Vamos a ver ahora por qué esa bestia tiene esa herida. Amado, la bestia, la herida no la tiene el dragón. La herida la tiene una de las bestias. Y vamos a ver ahora la que es. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa herida se la provocaron a Satanás, se la provocaron en el mundo espiritual, pero también se la provocaron en el mundo terrenal. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba a la cabeza en los tiempos de Jesús de un imperio llamado Roma. La gente no entiende que para que Roma dejara de se escondiera o fuera separada como lo está, primero tenían que separar o herir de muerte a quien, al que gobernaba en el mundo espiritual, a Roma. Bendito el nombre de Jesús. La gente no entiende que la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Y si lo llama el príncipe de este mundo es porque él es quien gobierna. Cuando yo me voy a Daniel y Daniel me habla del príncipe de Persia y me habla del príncipe de Grecia, me está hablando de cómo el mundo ha sido repartido entre los príncipes diabólicos por Satanás. En cada país del mundo hay un principado, hay espíritus gobernadores, huestes de maldades en las regiones celestes que gobiernan el mundo entero. Cuando Jesús, a la cabeza de ese imperio estaba Satanás, ¿dónde? En Roma. Aleluya. Y lo vamos a ver ahora más adelante. No se me desesperen, que lo vamos a ver. Alabado sea Jesús. Entonces, esa herida que usted ve que tiene una de las cabezas, usted ve que hay muchas cabezas, pero hay una que es la más grande. Señores, esa imagen ilustra muy bien la composición del dragón. Porque la composición del dragón es así. 7 principados, 7 reyes demoníacos, donde el principal de todos es Satanás. El segundo es Lucifer. Y los vamos a ver ahora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Si yo me voy, quiero que alguien me lea Génesis 3, 14 al 15. Vuelvo y repito, alguien que lea claro, legible, que toma los signos de puntuación. Sí, hermana Rachel. Génesis 3, 14 al 15. la palabra de Dios
será leída. Y entonces el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en enemistad en ti y la mujer, y entre tu semiente y la semiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el calcañar. Amén. ¿Se ven? Ahí está la profecía de esa herida que usted vio en la bestia. Por cuanto esto hiciste, ¿qué? Que engañaste a Eva, que trajiste maldición a la tierra. Por cuanto hiciste eso, va a haber una batalla donde la simiente de Eva, ¿quién es la simiente de Eva? Eva, señores, representa esa mujer vestida de sol, porque Eva fue creada por Dios. Jerusalén fue diseñada y creada por el Padre. Y Eva es de la simiente de ella. ¿De qué simiente? Jesús dice, te va a aplastar, te va a herir la cabeza cuando tú le hieras el calcañar. El calcañar es el talón de Aquiles abajo del pie. Cuando le hiere Cristo la cabeza a Satanás en esa batalla. Cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, Cristo va antes de resucitar ¿a dónde? Al infierno. Cristo desciende al Seol y Cristo le quita las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia, esto es ¿quién? El diablo, Satanás. El hecho de que Cristo le quitara la llave, lo que está diciendo es que le quitó la autoridad. Con este accionar de Jesucristo, es que Cristo exhibe, como dice Pablo, públicamente que su victoria sobre todo principado, autoridad y señorío. Ahí es donde Cristo se corona ¿con qué? Con un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla y se dobla. Aleluya. Y usted dirá, ¿y por qué Cristo no hizo eso antes? Señores, cuando Cristo se da a conocer a Moisés, se da a conocer allá en Éxodo con el nombre de 4 consonantes hebreas, lo que se conoce como el tetragramatón. Ese tetragramatón tiene varios significados. Número 1, yo soy. Número 2, gran yo soy. Número 3, el que seré. Hay gente que no entiende que cuando Moisés pregunta, ¿quién diré que me envía? Cristo le dijo a Moisés, dile, el que seré te envió. ¿Y por qué el que seré? Porque Cristo tenía que venir a la tierra, Cristo tenía que morir, Cristo tenía que vencer y luego ser el gran yo soy. Porque hasta ese entonces el que tenía el gobierno y el control absoluto del mundo era el diablo. No había sido derrotado, no había sido vencido. ¿Por qué? Porque quien le entregó el mundo fue Adán y Eva al ser vencido de lo malo. Cuando Cristo vence, cuando Cristo se levanta, cuando Cristo le quita la llave al diablo,
le está diciendo, el que manda ahora soy yo. Y no solo eso, le propicia una herida. ¿A quién? A Satanás y al imperio romano, que era el imperio del momento que Satanás gobernaba en los días de Jesús. Pastor, ¿qué quiere decir esta herida? Para que ustedes tengan una idea de qué tipo de herida tenía Satanás, yo quiero que alguien me lea con las mismas exigencias Apocalipsis 13, 1 al 3. ¿Quién me lo lee? Sí, hermana Carolina. Seguimos bajo la misma comunión. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Usted ve. Esto es interesante. Vi del mar que subía una bestia. No dice el dragón. Oiga bien. Vi del mar que subía una bestia. No dice el dragón. Una bestia. Tenía 10 cuernos, 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Ahora dice el dragón. ¿Usted entiende? Entonces, aquí hay algo que hay que entender. Que la primera parte, cuando dice que la bestia tenía las mismas características que el dragón, en el capítulo 2, dice, en el versículo 2, dice el por qué tenía las mismas características. Que dice que el dragón a esa bestia le dio todo su poder, su trono y gran autoridad. Por eso era que esa bestia, que era parte del dragón, tenía las mismas características que el dragón. 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas. ¿Por qué? Porque el dragón le dio su poder. Se puso a merced de quién? De esa bestia. Ahora es interesante que esa bestia sale del mar. Ya dijimos que en el mar hay un reino. Pero cuando yo traigo eso al contexto terrenal, el mar, y lo vamos a ver ahora, representa que muchedumbre de lengua, pueblo y naciones. Está diciendo que el imperio que se va a levantar con la forma final terrenalmente en la tierra, aleluya, será un gobierno o un imperio gentil, porque sale del mar. Tiene 2 connotaciones. Esa bestia va a subir del reino del mar en el contexto espiritual, pero en el contexto terrenal, ese poder desplegado aquí en la tierra será un imperio gentil. No será judío, gentil.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando yo me voy al verso 3, el verso 3 me da la identidad de esa bestia que sale del mar. ¿Qué identidad me da? Mira lo que dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Yo no sé si usted entiende eso. Juan lo ponen a ver la herida de una de las cabezas de la bestia, de una de las cabezas del dragón. Eso no está de más. Eso no es a lo loco. Esa herida de muerte manda una señal. Esa herida de muerte le está diciendo a Juan, esa cabeza, esa bestia es la misma a la que se le dio la profecía en Génesis capítulo 3, 14 al 15, cuando le dijeron que te iban a aplastar que la cabeza o te iban a hacer una herida en la cabeza. Ahora es interesante, muy interesante, que diga que tenía una herida como de muerte, no de muerte. Cuando dice como de muerte, está diciendo que es una herida parecida a la muerte, pero que no está muerto. Es como la persona que se arma un pleito con otra a los machetazos. Y el otro le da un machetazo medio a medio en la cabeza. Llevan a ese herido al médico con esa herida de muerte. El hombre no se ha muerto, pero tiene una herida como de muerte. Eso fue lo que pasó con Satanás y su imperio. La gente no entiende eso. Al que le propinaron esa herida como de muerte fue a Satanás. Y fue profetizada en Génesis. Cuando le propinaron esa herida, cuando Jesucristo fue herido en el calcañar en la cruz del Calvario, y Jesucristo se levanta de entre los muertos y se arma esa gran batalla que dice Apocalipsis capítulo 12 que se libró luego que Cristo fue arrebatado y subió al cielo. En esa batalla le dieron la herida como de muerte a Satanás, como de muerte al imperio romano. No de muerte, sino parecido a la muerte. Ahora yo tengo que entender qué significa esto. Porque cuando dice como de muerte, en la Biblia muerte es separación. La expresión del griego para la palabra muerte, aleluya, es tánatos. Y esa expresión significa separación. En ese golpe, Iglesia de Cristo que me ve y que me escucha, a Satanás lo separaron. Pastor, ¿cómo así? Sí. Y en ese golpe como de muerte, Satanás está separado. ¿De dónde está separado? Del mundo. Satanás está separado del mundo. Satanás está preso en una prisión que el Señor lo puso allá cerca de los abismos. Allá está el preso con esa herida que significa separación como de muerte. Pastor, ¿y qué era de peso que usted está diciendo? Dirán algunos. Eso es lo que enseña la Biblia, por eso estoy usando la Biblia y yo lo sé porque el Señor Jesús me llevó a ese lugar donde lo tienen preso. Y lo vi en ese lugar preso. Fui con el Señor Jesús y lo vi preso. Si usted quiere creerlo, no, ese es su problema. Yo no tengo problema con eso. Aleluya. Usted le pregunta al Señor o usted le dice al Señor que lo lleve a ver dónde está.
él está preso. Y por eso dice que tenía una herida como de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. ¿Cuándo va a ser su herida de muerte sanada? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y se la lleve al cielo, a él lo van a soltar de esa prisión donde él está. Porque él juega un papel importante cuando en los días de la gran tribulación. Él tiene que estar ahí porque Satanás es el que va a encarnar en la persona del anticristo y Lucifer es el que va a encarnar en la persona del falso profeta. Hay gente que cree que Satanás y Lucifer son la misma persona. No lo son. Son los dos cabezas del dragón. La número 1, Satanás, y la número 2, Lucifer. Satanás, vuelvo y repito, ahora mismo está preso. ¿Quién gobierna? Lucifer. Que el Señor lo reprenda hasta que Lucifer sea puesto hasta que Satanás sea puesto en libertad, porque los dos van a jugar un papel muy importante. Satanás, el papel de Cristo y de Dios, y Lucifer, el papel de Elías. El Elías que ha de venir. Por eso lo vamos a ver ahora. Por eso hay una de esas bestias que las señales que hace al hacer descender fuego del cielo es la misma señal que hizo el profeta Elías. ¿Por qué? Porque está escrito que Elías tiene que venir primero que el Mesías. Elías vino, era Juan, pero como lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la Biblia que por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados por cuanto no creyeron a la verdad. Ese es el poder engañoso, ¿cuál? El del falso profeta y el del anticristo. Ahora bien, esa herida de muerte no solo es sanada para Satanás, sino que también es sanada para su imperio. Porque recibió la herida de muerte Satanás, pero también la recibió el imperio que él estaba gobernando en los días de ¿quién? De Jesús. Por eso, aleluya. Quiero que alguien me lea Apocalipsis 13, 11 al 12. La persona que lea. Sí, hermana Raquel. Bien. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a un cordero. Y otra vez, no está hablando de la primera, está hablando de otra. Sí, sigue. Pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Ya que estos son los días de la gran tribulación. Ya aquí lo que se habla de ello en sentido figurado, como especie de un simbolismo, es la obra o la materialización de ellos de manera física, donde aquí en la tierra. Dice que esa segunda bestia ahora no sube del mar, dice que sube de la tierra. ¿De qué tierra? De la tierra santa. El falso profeta que va a subir se va a levantar en Jerusalén. Y ese falso profeta es que va a proclamar a quién? A Satanás como el Mesías y como Dios. Va a hacer descender fuego del cielo y va a hacer que todo el mundo adore a quién? A Satanás y su imagen. ¿Quién es ese? Lucifer. Que el Señor lo reprenda. Dice que ejerce toda autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habiten en ella adoren a quien, a la primera
bestia cuya herida de muerte fue sanada. En este contexto que él está hablando aquí, vuelvo y repito, eso tiene dos connotaciones. Una espiritual y otra terrenal. Porque Satanás va a estar en la tierra de manera física en un cuerpo, pero él va a estar gobernando un imperio que había recibido una herida de muerte al igual que él y que fue sanada. ¿Qué imperio era ese? ¿Cuál era ese imperio que se va a levantar? Que parece que está muerto, pero que no está muerto, está ahí solamente esperando aquel día, aquel tiempo. Dice Apocalipsis 13:14, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que les fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los moradores de la tierra a hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y revivió. ¿Usted entiende eso? ¿Por qué la herida de la espada? Recuerde que la Biblia dice que Jesús viene a la tierra. Cuando Juan ve a Jesús, lo ve como una espada que sale de su boca aguda. Señor, esa espada, cuando Pablo habla de esa espada en Efesios capítulo 12, dice que la espada del Espíritu es que la palabra de Dios. De Dios. La espada con la que hirieron a Satanás es esa profecía, es esa palabra que Jesús dijo, ¿dónde? En Génesis capítulo 3. Y habla de qué? De esa nación y de su simiente. Pondré enemistad. Ahora bien, vamos a ver esa mujer. Mire la mujer. Vamos a leer eso ahora. Mire esta imagen. Ahora usted ve una bestia que viene encima de qué? De la bestia, encima del dragón. ¿Usted lo ve? Esa mujer no es Jerusalén. Esta es otra mujer que representa una ciudad. Esta es una mujer que representa ¿qué? Un sistema. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Apocalipsis 17 del día al 13. Quiero que alguien me lo lea. Sí, hermana Alejandra. Dice así la escritura. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como de reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿A cuál bestia? La primera bestia, la que se va a proclamar como Dios, la que va a hacer que todo el mundo le adore. Ahora, Juan le muestran a esa mujer. Juan se espanta cuando ve a la mujer en Apocalipsis, embriagada de la sangre, los mártires de Jesús, y ve que la mujer viene sobre una bestia. El ángel le dice, no te asombres, yo te voy a mostrar lo que eso significa. Y aquí le habla de que de manera literal, de manera terrenal, pero simbólica, de cómo ha sido el desarrollo de la historia con esa mujer para que nosotros y los que van a estar en los días de la gran tribulación,
que tienen sabiduría entiendan y organicen el desarrollo y sepan identificar quién es esa mujer de los últimos tiempos. Dice El Imperio Romano. aleluya. Voy a comenzar a leer desde el verso 3, 17:3. Dice, y el Espíritu me llevó a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ataviada con oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me asombré con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombraste? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era, ahí habla del pasado, era y no es presente, y está a punto de subir del abismo futuro y va a perdición futuro. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no han sido escritos desde la fundación del mundo en el rollo de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y estará presente. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Y aquí comienza a hablar del desarrollo de esas 7 cabezas, de cómo ese mundo espiritual está organizado en la tierra. Dice que los 7 montes, los 7 reyes infernales en la tierra son 7 reinos, 7 potencias que han transcurrido en la historia. Y dice, sobre los cuales se sienta la mujer. También son 7 reyes. Y dice, 5 cayeron. Pero mire qué interesante. Habla de los 7 montes. Dice que la mujer viene sentada sobre ellos. Y dice que también son 7 reyes. En el contexto terrenal, dice 5 cayeron. El uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga debe durar poco tiempo. ¿Se ven? Y comienza, ahora, ¿cuáles son esos 5 reinos que han caído? ¿Cuáles son esas 5 potencias? ¿Cuáles fueron esos 5 reyes que dice el ángel? El ángel hablando con Juan, que ya no son, porque está hablando de qué, de cómo a lo largo de la historia ha venido esta mujer trabajando. Y es interesante que use el nombre de un imperio, aleluya, que ya no está. Dice misterio, Babilonia, la gran ramera. Para que yo entienda que ese sistema que se fundó en la antigüedad con el reino de Nabucodonosor, donde surgió ese sistema pagano, ese sistema politeísta, donde se adoran muchos dioses, donde se adoran muchas imágenes, es el mismo que ha venido caminando, que esta bestia con sus cabezas ha ido trayendo a lo largo de la historia. Es para que nosotros aprendamos a identificarlo. ¿Cuáles fueron esos reinos que traen ese sistema? 1, Egipto, el imperio que esclavizó a los israelitas, número 1. El número 2,
Asiria, potencia que destruyó el reino del norte, las 10 tribus de Israel. Número 3, Babilonia, usted ve que lo mencionamos. El imperio que destruyó a Jerusalén y llevó a Judá al exilio. Los medos y los persas, el reino que dominó después de Babilonia y tuvo influencia sobre los judíos en tiempos de Esther. Grecia, el imperio que oprimió a los judíos bajo el mandato de Alejandro Magno y sus sucesores. El sexto reino mencionado, cuando Jesús dice se está refiriendo al imperio romano que en los tiempos de Jesús era el que tenía subyugado a Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Uno es, dice él, el otro aún no ha venido y cuando venga debe durar poco. Y la bestia que era y no es, ella es también el octavo. Entienda esto. Aleluya. El séptimo, el que era, que no es, que era el imperio romano, al que Cristo cuando le propinó la herida de muerte a Satanás, también se la propinó a su imperio, separó su imperio. No lo destruyó porque la herida no era de muerte. No lo separó totalmente porque la herida no era de muerte, era como de muerte. Ahora ese imperio sigue trabajando y sigue trabajando en lo secreto. Sigue trabajando tras bastidores. Sigue trabajando bajo perfil. ¿Cuál? El imperio romano. ¿Dónde está esa mujer llamada Roma? En Italia. Porque Roma es la capital de Italia. Bendito el nombre de Jesús. De ahí una denominación en esa ciudad que se llama Apostólica y Romana. Ahí está ese imperio que tiene que volver a resurgir. Ese imperio que esa ramera llamada Babilonia gobierna desde Roma, con sus ídolos, con sus fornicaciones, con sus hechicerías, con sus idolatrías, porque esa iglesia, ese sistema que está en Roma, en Italia, es el que ha hecho que todos los moradores de la tierra forniquen. Y es el único sistema en el mundo que es politeísta, como lo era Babilonia. Al adorar a muchos dioses, al adorar a muchas imágenes. Entonces, aleluya, ese imperio tiene que volver a resurgir. Y cuando resurja, ese sistema religioso va a ser destruido por el mismo que lo fundó. Porque si hay algo que el diablo tiene, es que él va a procurar que toda la adoración en los días de la gran tribulación sea para él. Él no quiere compartir esa gloria con nadie más que no sea él. Y es interesante que Jesús diga que ese mismo imperio es el octavo. Y vamos a ver más adelante por qué es el octavo. En la próxima semana, en el próximo estudio, aleluya, lo vamos a ver. Pero todo esto se va a desarrollar cuando en la gran tribulación. Luego vamos a ver qué pasa cuando Jesucristo venga la próxima semana. En el capítulo 19, cuando Jesús venga al mundo,
por segunda vez, ¿qué vuelve y acontece? ¿Con quién? Con Satanás, con Lucifer, con los reyes aquí en la tierra, con las cabezas esparcidas. Eso lo vamos a dejar para la otra semana. Bien. Ahora vamos a entrar en un tiempo de preguntas y respuestas. Aleluya. Sí. Pastor, me quedé aquí en... ¿Te quedó dónde? Usted decía, mientras usted hablaba de los 7 reinos, cuando llegué al 6º, usted dijo que era Roma, y en el 7º también es Roma. Y también el 8º. Y El el Imperio 8º, o sea, Romano. el 6º, el 7º y el 8º es Roma. Exactamente. Y que al Y vamos final, a forma lo va a final. destruir. La próxima semana vamos a ver cuándo será el 8º. Porque recuerden que luego que Cristo venga, va a lanzarlo. Vamos a ver la próxima semana. ¿A quién? Al falso profeta, al anticristo, al lago de fuego. Hay gente que no entiende esto. Lo que Cristo, y lo vamos a ver la próxima semana, va a enviar es sus cuerpos. Y cuando sus cuerpos se han lanzado al lago de fuego, ellos vuelven a su forma original. Y en esa batalla, lo vamos a ver la próxima semana, Satanás vuelve a ser encarcelado. Pero ahora no solo él, sino Lucifer, todo su imperio, todo su reino por 1000 años. Y después de los 1000 años lo sueltan, pero cuando lo sueltan, él vuelve a engañar a las naciones y los reúne para hacer guerra contra Jesús y contra los santos después del milenio. Cuando él sea liberado, necesita que el imperio esté intacto para él volver a usar el imperio, que es el 8º y último reino que se va a levantar en contra de Jesús después del milenio. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Preguntas y respuestas. Sí, hermana Sailin. Mi duda va un poco más atrás, es sobre el Big Bang, porque yo siempre he escuchado que la ciencia pues no es tanto con la religión, o sea, no van muy de acuerdo en sus teorías. Yo siempre he creído que el Big Bang pues es todo lo contrario a lo que dice la Biblia de la creación. Bueno, realmente no es así. La ciencia no puede ir divorciada de Dios, porque la ciencia la creó el Señor. El problema es que la ciencia la dominan gente o la estudian personas que no creen en Dios, en su mayoría. Y al no creer en Dios, separan la ciencia de la religión. Y es algo imposible. La ciencia nos ayuda a entender mejor el rol y el papel de Dios en la creación. Todo lo creado a través de la ciencia habla de quién, de ese poder maravilloso del Señor. Pero no están divorciadas. Hay muchas cosas de la ciencia que nos ayudan a afirmar nuestra fe. Nosotros somos que lo separamos. Amén. Sí, hermana Débora. Y quería saber, pastor, en ese estudio que vamos a hacer también el próximo martes, ¿usted va a incluir también la copa y los sellos? ¿O en estudio aparte? Recuerden que el estudio de hoy, como todo lo que hemos dado, tiene que ver con el origen
persona, obra y fin de Satanás. Ya esos serían otros estudios que tienen que ver con el desarrollo de la gran tribulación. Y ya eso se podría tocar en otra próxima o otro estudio que no tiene que ver con este. Este solo tiene que ver con cómo va a terminar Satanás.